Bienvenidos, bienvenidas a una nueva videoentrevista de Tu Comarca Televisión. Hoy contamos con nosotros, con la alcaldesa de Godelleta, con Silvia López. Silvia, gracias por atender la llamada de Tu Comarca Televisión. Hola, buenos días y muchas gracias por contar con nosotros para saber lo que pasa en nuestro municipio. Bueno, con la alcaldesa de Godelleta, con Silvia López, vamos a hacer una visión general de cómo se encuentra ahora mismo la localidad, cuál es el grado de afección de la pandemia de coronavirus, de COVID-19 en la localidad. Silvia, hemos tenido ocasión de hablar durante estos meses anteriores ya, estas semanas anteriores también hemos sondeado, como con muchos otros alcaldes y alcaldesas, el estado de esta pandemia en cada una de las localidades. Silvia, ahora mismo, ¿cómo se encuentra Godelleta? Pues ahora mismo la verdad es que Godelleta la situación está bastante controlada, estamos tranquilos, solo tenemos un caso activo según lo que nos indica la página web de la Generalitat y en general pues estamos bien. No obstante, se puede decir que la afección de la pandemia en Godelleta ha sido desde el primer momento más bien medio baja, ¿verdad? Sí, según nos han indicado siempre desde los diferentes centros de salud y de atención primaria, la afección en Godelleta ha sido bajita. Creo que también interviene un poco pues, nuestra localización geográfica y la actividad principal del municipio, que es la agricultura. ¿Podemos hablar de casos? ¿Podemos decir cuántos casos se han producido al principio del confinamiento, al principio del arranque de la pandemia, durante este verano y ahora en la actualidad? ¿Podemos hablar de cifras? A ver, no tenemos unas cifras claras porque no nos las proporcionan desde salud, que es quien nos lo tendría que informar. Solo tenemos las cifras que nos indican desde la web de la Generalitat del coronavirus, que son 11 casos. Tenemos constancia de alguno más porque nos lo han dicho las propias familias o los infectados, que han sido asintomáticos. Pero en definitiva los casos han sido poquitos. Poquitos, podemos hablar de un margen de 1 a 10, de 1 a 20, 1 a 30. No, yo creo que poquito, pues no sé decirte exactamente un porcentaje, pero bastante bajo. Yo creo que igual en toda la población, pues es difícil saberlo porque, como te comento, no tenemos cifras oficiales y son un poco nos tenemos que acoger, pero sí que ha habido gente que ha ido a laboratorios privados a hacerse las pruebas y quizá podemos haber tenido entre 20 y 30 casos. Con asintomáticos y todo. ¿Y cómo lo ha llevado la población de Godelleta? ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana durante estos meses? Pues por lo general ha sido bastante buena. Nosotros hemos tenido la gran ayuda de los agricultores que salían con sus tractores a fumigar. Ahora han vuelto a hacerlo en menor medida porque estamos con la campaña de la uva, pero bueno, se ha retomado esta labor y la gente, pues en general, toda la población se ha comportado correctamente, ha mantenido los confinamientos y al estar en un municipio pues, que es eminentemente agrícola, mucha gente trabaja en el campo, tenemos muchas zonas para poder salir a pasear sin que haya mucha acumulación de personas y pudiendo respirar pues, aire limpio. Precisamente sobre este tema, sobre ser un pueblo eminentemente agrícola, hemos tenido ocasión de hablar con otros alcaldes, como por ejemplo el de Turís o el de Cheste, también de nuestra zona más próxima, y ellos han coincidido precisamente en eso, en que quizá el carácter agrícola de los pueblos, de este tipo de pueblos, ha contribuido a que la afección de la pandemia haya sido menor. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo con ellos, ya que pues todo el mundo sale y va al campo, le gusta mucho el aire libre y muchas zonas de paseo como el Prado o ir hacia la Fuentesija o algunas zonas que como tenemos de la Alameda, pues se puede disfrutar de la naturaleza, el aire libre y que aunque salga mucha gente a pasear que pueda coincidir en el horario, sobre todo pues cuando teníamos los paseos marcados de los niños o de la gente mayor, aunque nosotros no lo teníamos, al ser una población menos de 5.000 habitantes, no teníamos esas limitaciones, pero sí que notabas que la gente se dispersaba y podíamos disfrutar todo el mundo del salir y de la naturaleza.
Silvia, precisamente esa condición de pueblo agrícola también les ha beneficiado a la hora de implementar medidas como, por ejemplo, la desinfección, en la que tengo entendido que los agricultores de la localidad se han volcado estos meses. Sí, la verdad es que al principio, de hecho, se ponían hasta nerviosos porque teníamos que hacer una lista para que fueran saliendo, todo el mundo quería contribuir y ahora que están recogiendo la uva, que madrugan muchísimo, que tienen enganchados los tractores, ahí todavía tenemos mucha gente que voluntariamente, aunque tienen que madrugar, desenganchan el tractor, enganchan el tanque y nada, comienzan por las zonas de... Lo que se está haciendo actualmente son pues, las zonas más concurridas donde están los bares, el centro de salud y donde están las tiendas. No podemos llegar a todo porque tenemos menos voluntarios y menos tiempo y para evitar sobre todo pues, el coincidir con las personas y limitar tampoco la movilidad. Entonces, pues lo estamos haciendo, están saliendo antes a las 12 de la noche, ahora se ha adelantado un poquito a las 11 porque claro, tenemos que ser conscientes de que los agricultores madrugan mucho y en muchas ocasiones a las 6 de la mañana están en marcha. Silvia, la desinfección ha sido una de las medidas que se han puesto en marcha desde el ayuntamiento, pero tengo entendido que no ha sido la única. No, la verdad es que hemos tenido una coordinación muy grande entre Amparo, la concejala de Sanidad y Asuntos Sociales, junto con Asuntos Sociales y toda la brigada. Priorizamos la atención a las personas, dejamos un poquito de lado pues, lo que es la limpieza del municipio, somos conscientes de ello y pido disculpas a quien se haya podido sentir molesto por ello, pero pensamos que lo principal eran las personas. Y como había mucha gente mayor o vulnerable que necesitaba nuestra ayuda, pues pusimos, aparte de la brigada, a repartir comida, recoger medicamentos e incluso pues hacer compras cuando pues no podían o no era recomendable que salieran pues por las edades o por las patologías que tenían. También pues se puso en marcha una ayuda a los agricultores mayores por si alguno no podía ir a cuidar sus campos, que con la ayuda de la cooperativa y de una empresa que nos ofreció el servicio para poder hacerlo y pues diversas iniciativas de recogidas de alimentos en los comercios, asociaciones que nos han entregado vales para poder hacer compras en diferentes comercios también del municipio, pues para toda esta gente que un poco se ha visto afectada, que ha perdido trabajos por no poder o no podía ir al campo, pues pudiera salir y mantener un poco el poder comer y hacer vida. Silvia, coincide con, bueno, hemos hablado con más alcaldes, más alcaldesas de la zona, en las que tu comarca Televisión tiene su área de cobertura. ¿Coincide con ellos en que han sido los ayuntamientos quienes han estado en primera línea de batalla, lógicamente aparte del sector sanitario, de todas las personas que han estado luchando en esa trinchera? ¿Coincide en que los ayuntamientos, como digo, han sido la primera línea de batalla a nivel municipal, que han sido quienes han tomado incluso medidas, han desarrollado medidas y han tomado más atribuciones de las que quizás les correspondería? Sí, totalmente. O sea, ahí coincido totalmente porque creo que hemos sido los ayuntamientos, ya no los alcaldes, sino creo que esto al final somos un equipo y por lo menos yo así lo considero en Godelleta. Todo el mundo ha puesto de su parte y hemos sido los que hemos tomado decisiones para poder un poco pues, atajar la situación, porque entre que hemos tenido poca información sobre cómo evolucionaba la pandemia y continuamos con ello. De hecho, el viernes tuvimos una reunión y todos los alcaldes coincidimos, los que estamos en el Hospital de Manises, en la falta de información, que ya lo habíamos trasladado a Consellería en repetidas ocasiones. Pero necesitamos información, sobre todo porque vamos tomando un poco medidas pues según vemos que va evolucionando y sí que me gustaría que nos hubieran preguntado simplemente, porque ha habido veces que se han tomado medidas que o se podían haber aplicado antes o nos hubiera venido a nosotros bien saberlo, porque hemos ido pues viendo el telediario, preguntando en los centros de salud, pues que tenías a alguien que conocías, oye, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú allí? Hablábamos entre nosotros un poco también para poder tomar decisiones. Y sobre todo, pues escuchar mucho a la población. Es algo que se ha producido al inicio de la pandemia, se está produciendo también en la actualidad. ¿Todavía echan en falta más información por parte de administraciones superiores?
Sí, o sea, la única información que tenemos es la que cuelgan en la página de la Generalitat, que la puede consultar cualquier ciudadano. Y no es que tengamos que tener una información privilegiada, pero sí que nos gustaría que nos informaran, de hecho lo reclamamos, el que pues un informe semanal de cómo va evolucionando la pandemia, que nosotros también lo podamos trasladar a la población, porque muchas veces pues nos falta información para poder todo el mundo actuar de la manera más correctamente posible. No sabemos lo básico, pero de ahí en adelante ya lavarnos las manos y estornudar en el codo, usar mascarilla y poco más. También han tenido cierto conflicto porque el centro de salud de Godelleta, al igual que el de otros municipios, más o menos de la misma población, se ha cerrado. Ya tienen resuelto ese problema, ya tienen el centro de salud abierto, pero creo que no les ha costado, no ha sido nada fácil conseguirlo. La verdad es que no. O sea, esto cerraron de un día para otro, además. Habían rumores, a mí me llamaron la tarde de antes, a las 5 de la tarde, y me dijeron, Silvia, mañana cerramos el del centro de salud. Lo entendimos en el momento, fuimos conscientes de que era una situación muy delicada, aunque la salud es muy importante y consideramos que no fue la mejor decisión, pero en ese momento la entendimos. Pero sí que es verdad que luego fue pasando el tiempo y muchos otros pueblos no pueden decir lo mismo. Nosotros pues lo peleamos muchísimo y al final conseguimos que nos lo abrieran. De hecho, la semana pasada ya nos lo abrieron en el horario habitual, aunque tenemos menos servicios de los habituales. Pero por lo menos hemos conseguido que nuestros habitantes no se tengan que desplazar hasta el municipio vecino de Turís para que sea pues, atendido de cualquier patología como el sintrón, que es muy necesario, casi todo gente mayor y a veces con falta de recursos para poderse desplazar. ¿Y a qué atribuye el hecho de que se hayan cerrado estos centros de salud precisamente por parte de las instituciones superiores? ¿Qué explicación les han dado, si les han dado alguna? La explicación que nos dieron inicialmente era que necesitaban concentrar los recursos que tenían, porque habían pues, médicos que se habían infectado y que necesitaban pues, concentrarlos todo para tener un mejor control. En un principio sí que lo entendimos, pero claro, luego conforme fue pasando el tiempo y ya vimos pues, que la situación se estaba estabilizando, que el problema más grande estaba en los hospitales y que nuestros médicos estaban en otros centros de salud, pues solicitamos que volvieran a nuestros centros. En principio nos indicaron que no se podían abrir porque habían hecho un protocolo de doble circuito. Pero claro, continuábamos sin entenderlo porque si tú quieres hacer un doble circuito y en mi centro de salud no puedes realizarlo, pues es lo que pedimos. Por lo menos atiende a los sintrón, a las curas, las analíticas. Son cosas que sí que se pueden controlar y con las citas que estaban haciendo de cinta telefónica o cinta presencial, sí que se podía distribuir la faena. Y al final fue, pues, tras mucho pelear, pues fue lo que conseguimos, que nos reabrieran el centro de salud, primero parcialmente en un horario, ahora ya tenemos el horario completo, aunque continuamos sin tener los servicios que eran habituales. Silvia, hablábamos antes del carácter eminentemente agrícola de un pueblo como Godelleta. ¿Eso a nivel sanitario cree que ha sido algo positivo, ha sido beneficioso para combatir la pandemia? Hay que hablar también a nivel económico. Durante la pandemia la actividad siguió funcionando en Godelleta, puesto que, como insistimos, es un pueblo de carácter agrícola y la actividad agrícola, tanto la cooperativa, etcétera, sigue funcionando en la actualidad y más ahora con todo el trabajo que me imagino que tendrán con la vendimia, que imagino que irá bastante bien, ¿no? Con normalidad. ¿Cree que a nivel económico también esta circunstancia, el carácter eminentemente agrícola de Godelleta, puede ser algo que les va a beneficiar para intentar salir de la crisis de una manera más, digamos, una manera más óptima que pueden salir otras localidades que tienen su actividad económica más basada en la industria, por ejemplo? A ver, sí que nos va a beneficiar porque pues, mucha gente trabaja en el campo o son dueños del campo. Y luego, pues la cooperativa implantó medidas para que el personal pudiera continuar trabajando con unas medidas de seguridad, tal y como se establece en la ley. Pero sí que es verdad que sí que hemos notado, pues en servicios sociales aumentaron las familias a las que teníamos que atender,
porque aunque es un pueblo eminentemente agrícola, como hemos comentado, pues sí que tenemos a gente trabajando en otros sectores. Entonces se ha notado, pero no nos ha afectado tanto como en otras poblaciones que tienen más diversificado su trabajo y el empleo. Bueno, volviendo a la más, entre comillas, rabiosa actualidad, los colegios acaban de iniciar su actividad estos días, estas semanas. Se han iniciado, me imagino, ahí la actividad tanto en lo que es el colegio que depende del ayuntamiento, el colegio municipal, como los chavales que tienen que ir al instituto. Todos se ha iniciado con normalidad, ¿verdad? No hay nada que reseñar. Pues en principio se diseñó un plan de contingencia por parte del colegio bueno, con todas las indicaciones que llegaban desde la Consellería de Educación y de Sanidad. Sí que es verdad que el ayuntamiento pues, ha colaborado activamente con ellos porque se han tenido que redistribuir muchas clases y se han hecho muchos trabajos para poder adaptar el centro a las necesidades que teníamos actualmente. Se han hecho muchos trabajos para pues, ampliar despachos, etcétera. Y pues bueno, el ayuntamiento ha estado ahí colaborando con todo lo que nos han pedido. Se ha reforzado también el servicio de desinfección que antes no teníamos, antes se tenía el servicio de limpieza. Ahora pues se ha contratado un servicio de desinfección para que los niños puedan estar más seguros en el centro y puedan disfrutar sin tener que sufrir tanto pues este virus. No ha tenido constancia de ningún caso, todo va con normalidad, todo está... Nada, de momento todo bien y nada, los niños cumplen las medidas de seguridad, lo tienen bastante asumido y en ocasiones hasta ellos pues nos tienen que recordar oye, la temperatura que me he saltado, porque pues bueno, sobre todo los más pequeños que son un poco los que son grupos burbuja y no siguen las medidas de seguridad como los más mayores de respetar distancias, etcétera. Pues prácticamente estamos a punto de finalizar y para acabar sí que me gustaría que, bueno, pues hemos pasado unos meses difíciles, seguimos en una situación muy complicada, los meses que tenemos por delante no se auguran nada buenos. ¿Qué le gustaría trasladar a la ciudadanía? ¿Qué le gustaría decir a sus convecinos para que sigan, digamos, manteniendo la esperanza en que esto pasará, que saldremos de esta y que hay que seguir cumpliendo las normas que todos nos hemos dado? Pues yo lo primero que quiero hacer es agradecer el comportamiento ejemplar por la mayoría de la población que está llevando a cabo hasta ahora. Sí, es verdad, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que siempre tenemos ahí alguna persona pues que un poco que no me gusta llevar la mascarilla, la llevo por debajo de la nariz y eso, pero bueno, la gente en general pues lo está haciendo bien, la gente entiende bastante las medidas que se están tomando, aunque a veces pues no nos gustan a ninguno, pero nos vemos obligados a tomarlas. Y nada, pues que con un poquito de paciencia y si continuamos haciéndolo como hasta ahora, la incidencia ha sido bajita en el municipio y nada, yo creo que podremos llevar la situación muy bien y pues nada, con esta afección que tenemos que es realmente baja. Bueno, pues antes de terminar, darle la enhorabuena por su nombramiento, su reciente nombramiento como coordinadora comarcal del Partido Popular en la Hoya de Buñol Chiva, cargo que prácticamente se ha dicho se ha otorgado hace apenas unos días, ¿verdad? Y bueno, aparte de darle la enhorabuena, agradecerle que haya participado en esta videoentrevista de Tu Comarca Televisión. Nada, pues muchas gracias por contar con nosotros y transmitir, pues bueno, un poco lo que pasa en nuestro municipio para que todo el mundo lo sepa. A ver si pues, podemos ir cambiando un poco estas entrevistas y hablar un poquito más adelante pues, de actos que podamos celebrar en los municipios porque pues, toda esta situación está mejorando. Pues muchísimas gracias y como decimos a todo el mundo, muchísima salud para estos próximos meses. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Buenos días.